En el contexto en el que nos estamos moviendo, ¿por qué es tan importante cuidar y respetar la biodiversidad? La gente o los científicos que están estudiando las ciencias ambientales o las denominadas ciencias ambientales a partir de la ecología y el resto de las ciencias han llegado a la conclusión que hay unos límites del planeta que no se pueden sobrepasar y que hay una serie de amenazas sobre esos límites que están de alguna manera afectando ya actualmente o que se ven unos indicios de que están afectando y que es necesario ponerse alerta para intentar abordarlos. Uno de ellos es lo que se llama la integridad de la biosfera. La integridad de la biosfera, quizá lo más sencillo de visualizar es como que fuera una cadena con muchos eslabones y da igual cuál sea el eslabón, no imaginemos una cadena con todos los eslabones iguales, sino con muchos eslabones distintos, y entonces sea cual sea el eslabón que se rompe, la cadena se rompe. Entonces, en ese sentido, con esa imagen, tenemos que, o los científicos del medio ambiente, han llegado a la conclusión que es fundamental para mantener esa cadena, para mantener el funcionamiento de la biosfera, es fundamental mantener un determinado nivel de diversidad genética. Es decir, que si los diferentes seres vivos que están en el planeta uniformizan su genética, es decir, se va perdiendo biodiversidad, pues probablemente se van a ver muy afectadas funciones que realizan esos seres vivos que son fundamentales para el mantenimiento del planeta. Entonces, esa es la idea por la cual a partir de lo que se ha observado y de la labor de los científicos ambientales, se ha llegado a la conclusión que la biodiversidad hay que atender a cómo está modificándose porque puede ser un elemento fundamental del funcionamiento normal del planeta. De alguna forma, en esto que acabas de comentar, me recuerda a la relación que está habiendo últimamente entre la expansión de los virus y, digamos, el acotamiento de la biodiversidad. Es decir, los recintos donde otros seres vivos se mueven cada vez se están reduciendo más. Sí, claro, claro, efectivamente, efectivamente. Esto se está dando en diferentes medios, en diferentes ambientes y en diferentes circunstancias, ¿no? Pero es un tema que desde hace tiempo se viene observando. Es decir, a raíz de la Conferencia de las Naciones Unidas de Río, la del 92, la de 1992, ya se planteó y en el 93 se firma el Convenio de Biodiversidad Biológica. O sea que ya a finales del siglo pasado, en la última década del siglo pasado, ya se vio la importancia de esto, ¿no? Esto, claro, siguió avanzando, siguieron obteniéndose datos, siguieron obteniéndose informaciones y a partir de ahí se firma también del orden cerca de 200 naciones, son protocolos auspiciados por las Naciones Unidas. El protocolo de Cartagena se refiere a Cartagena de Indias de bioseguridad, o sea, un poco para proteger la diversidad, proteger la seguridad. En el 2014 ya se identificó concretamente la diversidad biológica como un objetivo fundamental. Y justamente mes pasado, a mediados del mes pasado, tuvo lugar la octava sesión plenaria de lo que se llama la Conferencia Intergubernamental de Biodiversidad y Ecosistemas. Es decir, que realmente hay una preocupación desde los 90 del siglo pasado por este tema, se ha avanzado mucho, se conocen, pero las dificultades son grandes porque los sistemas son complejos, las relaciones causa-efecto son difíciles de establecer y es difícil que, digamos, la opinión pública conceda la importancia o le dé importancia a un fenómeno de este estilo que es difícil de explicar, porque hasta los 90 se había hecho especial hincapié en la naturaleza como disfrute. O sea, fundamentalmente los conservacionistas de la naturaleza eran personas que disfrutaban culturalmente, digamos, espiritualmente, digamos, con la naturaleza, ¿no? Y estos fueron los que iniciaron un poco el planteamiento, porque ya en los 60 ya la Conferencia Internacional de Conservación de la Naturaleza ya elaboró la primera lista roja de especies amenazadas. Estamos hablando de 1964, antes de que esas preocupaciones llegaran al ámbito político.
En España se tardó un poquito más, no fue hasta el 2007 cuando la Ley de Patrimonio Natural introduce la biodiversidad y de alguna manera ya es una constante en todo el planeta, en todos los estados democráticos del planeta, este tipo de planteamientos, ¿no? Ha habido un avance con el Ministerio de Transición, que ha creado la Dirección General de Biodiversidad, y ese ha sido un avance también importante. Y bueno, pues que es un tema que está encima de la mesa y que va a jugar un papel importante de cara al bienestar de la sociedad en el próximo periodo. La Unión Europea, en relación al tema de la biodiversidad, ¿crees que está intentando liderar en el contexto mundial o es uno más dentro de la mentalización global? Bueno, digamos, las sociedades industrializadas, como es la de la Unión Europea, sobre todo inicialmente no dieron importancia a esto. O sea, la importancia que se ha dado en las sociedades industrializadas a la biodiversidad es más reciente. Es más reciente porque en principio se basaba, como hemos dicho, en una actitud como contemplativa. O sea, no se conectaba tanto con cuestiones vitales para la humanidad. Y por eso eran las sociedades más, digamos, menos desarrolladas industrialmente, como eran las sociedades de la Amazonía o las sociedades de indígenas, las que tenían una mayor visión y una mayor preocupación en la naturaleza, ¿no? Y en la conservación de la naturaleza y en la conservación de la biodiversidad. Pero eso, en Europa, claro, lo que sucede es que dado que el nivel de vida que tenemos es tan elevado, o es elevado comparativamente con el promedio mundial, claro, nos preocupa mucho que haya un desastre. Y en ese sentido, el riesgo de desastre, bien sea por el cambio climático o bien sea por la pérdida de biodiversidad, las dos cosas preocupan porque apreciamos cómo vivimos, ¿no? Y por lo tanto, y también pues el desarrollo industrial en Europa ha empobrecido el medio natural. Como Sí. consecuencia del desarrollo, pues ha habido un empobrecimiento. Por lo tanto, ha habido medidas muy específicas pues, de creación de parques, de reservas, de zonas protegidas, precisamente porque no se quiere perder lo último que queda, ¿no? O sea, lo poco que ya nos va quedando, ¿no? Y en ese sentido, la posición europea es una posición dentro de los países industrializados muy avanzada, como sucede con el cambio climático, pero digamos no está en el origen del planteamiento, que está más bien en los pueblos indígenas que consideran la famosa o la denominada madre tierra, etcétera, más próximos a lo que es la naturaleza, ¿no? Sí. Nosotros lo estamos planteando dentro de un contexto de alarma global, alarma del cambio climático, el peligro que implica romper el equilibrio de la biodiversidad en todo el planeta. Es decir, esto es, en una de las conversaciones que hemos tenido hemos hablado de esto, es decir, que ya hoy día ya se está hablando de estos temas en un contexto de necesidad, guste o no guste. Claro, claro. Es decir, el ejemplo es muy claro. Sucede con los cambios globales y los desastres globales. El riesgo es tan elevado que no podemos correr el riesgo de verlo en la práctica. O sea, digamos, las consecuencias son tan graves que no podemos esperar a que suceda. Entonces, claro, hay que actuar antes. Entonces, claro, entonces está cómo se actúa, porque todo esto tiene una conexión o un compromiso con variables económicas y con variables sociales. Es decir, prioridades. Entonces, es evidente que hay una, no diría lucha, pero sí una continua negociación entre prioridades ambientales, prioridades económicas y prioridades sociales, ¿no? Y en ese sentido hay muchos ejemplos y algunos muy próximos y muy recientes de este tipo de conflictos en el tema de la biodiversidad. Bueno, nosotros vivimos en una comunidad autónoma en la que esto, vamos, es intrínseco a nuestra propia realidad social y geográfica, ¿no? Correcto, porque hay algunas especies que requieren protección y de alguna manera pueden entrar en conflicto con otros intereses. Entonces, claro, ahí volvemos al término de transición justa. Es decir, eso no hay que negar la realidad. Si hay consenso científico sobre que hay que tomar determinadas medidas, esas medidas hay que tomarlas, reconocer que hay conflictos de intereses, buscar los mecanismos racionales para
materializar esa transición justa en cada escenario social y avanzar de una forma, digamos, planificada y razonable, ¿no? Eso sería un poco el planteamiento lógico, ¿no? Pero obviamente estamos ante casos, ¿no?, que la lógica no parece la forma más normal de argumentar últimamente, ¿no? O sea, y hay que ver cómo los enfrentamientos y cómo la polarización pues está impidiendo muchas veces razonar, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Pero lo que pasa es que en este tránsito hay que, tiene que ocurrir cambios dentro del modelo productivo. Se tiene que invertir en futuro. Es algo más que enunciarlo. Es decir, en los próximos años hay que dar pasos adelante concretos, no solamente definirlos, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Aquí están encima de la mesa digamos, la colaboración con Europa, con los fondos Next Generation, que de alguna manera deberían de servir como base económica, como elemento base económico, para lanzar una nueva economía, un nuevo desarrollo fundamentado en lo que son las tendencias que ahora requiere la sociedad, ¿no? Que básicamente están perfectamente definidas, o sea, un desarrollo más verde, o sea, el New Green Deal, que utilice menos recursos, es decir, mediante digitalización y nuevas tecnologías, y que eso permita asegurar un bienestar de la población mayoritario, ¿no? Que de alguna manera no haya sectores excluidos de ese desarrollo verde y digital. Yo creo que eso está perfectamente definido, está perfectamente explicado. Y ahora, claro, es cada región, cada estado, en este caso España, ¿no? Cada región dentro de España tiene que definir sus propuestas de futuro. Y ahí es donde, evidentemente, Cantabria tiene un trabajo importante por hacer. O sea, tiene un trabajo importante entendiendo que, aprendiendo de otras situaciones de crisis, pues realizar inversiones básicamente en inventariables, o sea, en recursos que no dan por sí mismos nuevos recursos, pues que no es un mecanismo de progreso, sino es un mecanismo almacenar los recursos económicos que se generan ahora, pues obviamente no va a dar ningún beneficio a medio o largo plazo, ¿no? Y eso es un poco el reto que hay, ¿no? Es fácil gastar, lo que es más difícil es gastar bien. Entonces, yo creo que en lugar de buscar, pues que si Madrid nos da menos, o si Europa nos va a exigir, o si tal, yo creo que realmente el elaborar seriamente proyectos de futuro para Cantabria sería la mejor vía, siguiendo este tipo de indicaciones que no son recetas, que es simplemente principios que hay que aplicar en el modelo que queramos para nuestra comunidad, ¿no? Ese sería un poco el reto que tenemos pendiente, que ojalá nos sonría la fortuna y lo hagamos bien. Bueno, sobre estos retos vamos a seguir hablando. Está claro que hay que mirar con las luces largas, pero lo que comentabas antes, esta polarización no viene nada bien al país, ni a la comunidad autónoma, ni a nadie. Discutir permanentemente es perder muchísimo el tiempo y avanzar más lentamente. Pero bueno, ya seguiremos hablando de ello, si no te importa. Claro, claro, lo que cuando quieras y como quieras. Yo creo que realmente es importante eh, avanzar en que el debatir, el comentar, contrastar opiniones diferentes no requiere necesariamente polarizar. O sea, que por definición el 100% de la razón seguramente no la va a tener nadie. Y por lo tanto, se trata de abrir ese espacio, buscar opciones que realmente ilusionen a la mayoría y que realmente sintamos que se está produciendo esos procesos de mejora, y en ese sentido entonces, esas inversiones con seguridad tendrán éxito. Eh, el- la dificultad que yo veo es que los plazos no son cortos, o sea que no podemos pensar, como decías antes, tenemos que poner las luces largas, no las luces de cruce, o sea, y en ese sentido quizá eso cuesta más introducirlo en la política convencional o en la sociedad en general, ¿no? Sí. Bueno, pues seguiremos hablando, Ángel. Muy bien, Paulino, cuando quieras. Venga, un saludo. Hasta luego. A ti, hasta luego, adiós.